Listo. Ok. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con nuestras sesiones donde estamos haciendo em, prácticamente un repaso de todos aquellos elementos que nos van a permitir, ¿verdad? Poder explicar bien nuestro protocolo y saber explicar cada una de las partes. Y toca ahora ver el tema de diseño de estudios epidemiológicos, pero en cuanto a estudios analíticos. Yo esperaría que con esta sesión que vamos a tener ahora, a ustedes les quede más claro por qué un estudio es analítico, cuándo es analítico, cuáles son los tipos de estudios analíticos que existen y cómo se diferencian de los descriptivos. Y que, digamos, en el nivel de complejidad, cómo va un estudio de cohorte o un casos y controles o un transversal analítico, que son los tres que vamos a revisar ahora. Espero que el sonido está bien. Si me escuchan bien, pues me agradecería ahí una confirmación para no estar. ¿Sí se escucha bien, doctores? Hola, Sí, se doctor, se escucha escucha bien, Doc. perfecto. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos en este momento a compartir la presentación. Ok. Les decía entonces, vamos a ver los estudios analíticos. Y esta es una cosa, bueno, a mí me parece realmente que cada vez que vamos a hacer una revisión de un estudio, debemos de enfocarnos y tener clarito, pues si hicieron el diseño adecuado. La idea entonces es que esta tarde podamos estar más claros en cuanto a los tipos de estudios que ustedes van a hacer. Y fíjense que les comento porque acabamos de recibir un estudio de graduación y bueno, una de las cosas que yo le pedí al compañero es que tenía que cambiar el nombre. Fíjense que el nombre llevaba factores asociados. Desde que usamos esa palabra, doctores y doctoras y demás colegas, desde que usamos esa palabra asociados, eso significa que es analítico. Si no vamos a hacer estadísticas analíticas dentro del estudio, cualquier jurado le va a votar digamos, el protocolo o el informe final si es que no lo enfocamos de manera adecuada. Entonces, cada vez que en nuestros nombres, desde el nombre, por todos los títulos que yo he visto, que aparecen factores asociados, eso significa que es un estudio analítico, por lo tanto tenemos que incluir medidas de asociación, ya sean RRs u OR, que son las dos más usadas, y las pruebas de hipótesis, que esas no tengan pena, que las vamos a ver despacito, porque eso sí lo van a tener que aplicar ustedes en su. Entonces, de entrada, si no calculan medidas de asociación como RR, OR o pruebas de hipótesis, entonces el estudio es descriptivo. Y no es que esté malo, sino que sencillamente el nombre hay que cambiarlo. Y en vez de ser factores asociados a tal y tal cosa, tendría que ser factores prevalentes de tal y tal cosa, por ejemplo, ¿verdad? Eso para que lo vayamos pensando y no vayan a tener ustedes problemas con sus informes de estudio, que es el producto final que van a entregar, pues, allá por diciembre, entiendo yo. Ok, entonces entremos de lleno en la revisión que vamos a hacer este día. Este día vamos a describir un estudio de cohorte, vamos a clasificar los estudios de acuerdo al tiempo, porque las cohortes pueden ser retrospectivas o también prospectivas. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a describir un estudio de casos y controles para que probablemente ustedes van a hacer algunos de esos y van a ver si encaja dentro de las definiciones que vamos a revisar ahora. Y por supuesto, para decidirse por uno o por otro diseño, tenemos que conocer las ventajas y las desventajas que cada uno de esos estudios implica. De entrada, quizás decirle que los estudios de cohorte salen más caros que los estudios de casos y control. Sin embargo, habrá situaciones de acuerdo al problema que estamos investigando en donde no aplican las cohortes, sino que aplica casos y control. Entonces, bien, necesitamos conocer las ventajas y desventajas. Y aunque no está aquí en los objetivos, también vamos a revisar los estudios transversales analíticos. ¿Se acuerdan que dijimos que los transversales y los ecológicos pueden ser tanto descriptivos como analíticos? Ok, entonces comencemos. Vamos a revisar estudios analíticos de cohorte, de casos de control y transversales analíticos. Sería lo que revisaríamos en esta sesión. Y
Comenzaríamos viendo el esquema que todos debemos de recordar. ¿Se acuerdan que presentamos un esquema igual para los estudios descriptivos? Yo les decía, desde el punto de vista epidemiológico, los estudios solo pueden ser descriptivos o analíticos. Los analíticos, como lo pueden ver ustedes en el esquema acá, pueden ser observacionales o experimentales. Creo que ninguno va a ser experimentales. ¿Se acuerdan que experimentales es cuando el investigador incide con algún factor, manipulando alguna variable? Y en salud eso es complicado, ¿verdad? Porque no podemos experimentar con seres humanos, es complicado. Lleva muchos factores éticos, como les mencionaba la vez pasada. Entonces, que aquí tenemos en este diagrama que nos muestra los diferentes tipos de estudios analíticos y cómo se categorizan. Y hoy nos enfocaremos en los Bueno, observacionales, no en los... ¿qué países? Hola. Bueno, eh, cuando quieran que volvamos a algo, me dicen alguna pregunta, no se preocupen, pueden hacerlo en cualquier momento. Entonces nos enfocaremos en estudios analíticos observacionales, que pueden ser, ya esto ya lo habíamos visto, observaciones agregadas o observaciones individuales. En las observaciones agregadas podemos tener estudios ecológicos, igual que en los descriptivos. Entonces podemos tener descriptivos, ecológicos descriptivos y ecológicos amplios. Y en las observaciones individuales podemos tener estudios de cohorte, de casos y controles, y nuevamente aquí lo señalamos con una flechita transversal, para recordar que un transversal puede ser descriptivo y puede ser analítico desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, veíamos a la derecha pues los experimentales. Cada vez que tengamos dudas sobre el diseño de un estudio, les pediría, acuérdense de este esquema, vayan al de los estudios descriptivos y al de los estudios analíticos y ahí pueden ustedes ver cuáles son las posibilidades en cada uno. Entonces, los epidemiólogos utilizamos los estudios analíticos para identificar causas de enfermedades o condiciones de salud. También los usamos para probar hipótesis sobre relación entre exposición y resultado. Entonces, cuando estamos buscando algún tipo de causalidad, ahí entran los estudios analíticos. Si yo no estoy buscando causalidad, sino solo describir qué es lo más frecuente para una enfermedad o para un factor, entonces eso es descriptivo. Pero si yo ya voy buscando causalidad de la enfermedad, eso involucra mm, realizar un diseño de estudio analítico. ¿Qué vamos a entender entonces por exposición? Es un factor que podría afectar el riesgo del individuo a contraer una enfermedad. Lo puede afectar positivamente o negativamente. Un ejemplo de un factor positivo, digamos, que afecta positivamente, digamos, exponer a los bebés a lactancia materna. Eso sería una exposición. Pero eso es un factor positivo, ¿verdad? Es decir, tiene menos posibilidades, va a afectar el riesgo de que el niño contraiga diarrea, contraiga infección respiratoria, contraiga otras enfermedades, dado que está demostrado que esa exposición a lactancia materna es un factor protector. Entonces aquí cuando hablamos de exposición pueden ser factores protectores o factores de riesgo. Entonces pueden ir en ambos sentidos. Y cuando hablamos de resultados, es el evento o la enfermedad final, ¿verdad? Después de exponerse a algo. De eso estamos hablando. De las hipótesis en un estudio analítico exploran esa relación entre los factores, dos factores importantes, la exposición y los resultados. Por eso decíamos, los estudios analíticos llevan hipótesis. Entonces, que por cierto, si ahora no nos queda tiempo al final, el próximo sábado haríamos un ejercicio de cómo formular hipótesis. Se los tengo preparado para ahora, pero no sé si el tiempo alcanza. Entonces, si no alcanzamos ahora, pues utilizamos una media hora del próximo sábado para hacer un ejercicio de cómo se plantean las hipótesis. Ok, entremos entonces a los estudios de cohorte, que les decía, de entrada vamos a hablar que son los estudios más caros que el resto de estudios anuales. ¿Cuál sería la definición que podemos utilizar para cohorte? La tenemos acá, ¿verdad? Cualquier grupo designado de personas que reciben seguimiento durante un periodo de tiempo. Eso es una cohorte. Entonces la palabra clave en un estudio de cohorte es seguimiento. Si yo agarro una población en un punto determinado y no doy seguimiento ni hacia atrás, retrospectivamente, ni hacia adelante, eso no es cohorte. Eso sería un transversal. Entonces la palabra clave en cohorte es que siempre hay seguimiento.
Por lo tanto, eso implica costo. Es más caro. Y dependiendo de lo que estamos investigando, puede ser seguimiento incluso por años, ¿verdad? Un grupo de individuos con una característica o experiencia en común también se le puede determinar una cohorte. ¿Cómo selecciono la población en general para las cohortes? Podemos seleccionarla de la población en general. Por ejemplo, cohortes de nacimiento. Un ejemplo claro que podemos poner es que en El Salvador, desde el 2017, es decir, ya tenemos 7 años, que a todos los niños al nacer se les asigna un código único de nacimiento, un CUN, con N, ¿verdad? Código único de nacimiento. Entonces es fácil hacer el seguimiento en los sistemas y uno los puede seguir como para ver si tienen sus controles, si tienen sus vacunas, en qué establecimientos han consultado a través de ese número PUN. Esa sería una cohorte. Podemos decir la cohorte del 2017, la cohorte del 2018, etc. O también pueden ser poblaciones geográficamente definidas, es decir, vamos a tomar la población de cierta zona, digamos, de zonas aledañas a la carretera, al puerto de la Libertad, como para medir las cantidades de personas que salen lesionadas y las que no. Entonces, por características geográficas y agarrarlas y seguirlas durante un tiempo. Eso sería igual una cohorte. O también pueden ser poblaciones especiales, ¿verdad? Como empleados, cohortes ocupacionales, pacientes de un hospital en un periodo determinado, a los cuales les vamos a dar seguimiento, serían cohortes. Por ejemplo, también se utiliza la palabra para en el nivel educativo, digamos, este grupo que se va a graduar de la maestría en epidemiología, igual sería una cohorte. No sé qué número sería, no sé si son cuarta, quinta cohorte, pero es una cohorte de estudiantes que durante 2 o más tiempo, 2 años, han estado en un proceso, un seguimiento, ¿verdad? Eso también se le puede denominar cohorte. Entonces, como verán, las cohortes llevan tiempo, sobre todo las prospectivas. En la retrospectiva ya ocurrió el resultado y la exposición, entonces solo vemos hacia atrás y revisamos toda la información. Es distinto. Ok, entonces, la población del estudio es agrupada por estatus de exposición. Entonces, acordémonos de esto siempre porque esta es una diferencia grande en cuanto a los estudios de casos y controles. El investigador define la población por su estatus de exposición. ¿Y qué es lo que pasa en los de casos y controles? Los escojo al grupo por su estatus de enfermedad. Entonces, enfermo, no enfermo. Eso para casos y controles. En este caso de las cohortes es expuesto y no expuesto. Claro, voy a darle seguimiento para ver si al final del periodo de tiempo que yo he determinado va a desarrollar un resultado, una enfermedad, una protección sobre algo, etcétera, porque le estoy dando seguimiento. Entonces, defino mi población en base a la exposición. Voy de la exposición a la enfermedad. Y en el de casos y controles es al revés. Voy de la enfermedad a la exposición. En un esquemita lo vamos a ver mejor más adelante. Todos los sujetos están libres del resultado al inicio del periodo de seguimiento. Entonces, vean esto. ¿Cuál es el resultado? Puede ser enfermo o no enfermo, ¿verdad? En las cohortes no sabemos cuál va a ser el resultado, excepto si fuera una cohorte retrospectiva, en donde yo voy a medir el tiempo que estuvieron expuestos y el seguimiento digamos, aunque sea en documentación, vamos a ver qué seguimiento tuvieron y si desarrollaron el resultado o no. Pero en una cohorte prospectiva, no sé cuál va a ser el resultado. Esa es una diferencia grande con los casos y controles y es importante que lo recordemos, porque así se explica en el momento de decir, bueno, ¿y por qué escogió el diseño de cohorte? Porque yo quería, en mi hipótesis era que exponerse a algo era más riesgo para contraer un resultado. Entonces partí de la exposición. Otra de las cosas es que a los grupos se les da seguimiento para determinar, bueno, si desarrollaron el resultado de interés, que puede ser la enfermedad o la protección contra algo, como el ejemplo que pusimos de la lactancia materna. Imagínense que agarráramos una cohorte de nacimiento de un mes determinado, digamos agosto 2024, y lo seguimos por 2 años a esos niños y vemos si reciben, los que reciben lactancia materna
y los que no reciben lactancia materna. Entonces estoy escogiendo mi población en base a esa exposición. Lo sigo durante 2 años y empiezo a medir episodios de diarrea, de infecciones respiratorias, de neumonías, de otro tipo de enfermedades raras, como para ver qué tanto protege la eh, lactancia materna. Eso sería un buen ejemplo de una cohorte de recién nacidos a los cuales voy a ver qué tanto les protege la lactancia. Es parte de la exposición. También son llamados estudios longitudinales. Entonces, cuando ustedes escuchen o vean en la literatura que usan esa palabra, ¿verdad? Longitudinales están hablando de lo mismo. Es una cohorte prospectiva. Luego también se le llama estudios de incidencia o estudios de seguimiento. Entonces, de incidencia, porque esta es una otra diferencia grande con los casos y controles. En las cohortes yo puedo determinar incidencia, porque como no conozco el resultado y agarro mi población, al final voy a determinar cuál fue la tasa de incidencia de lo que yo estoy buscando. Tasa de incidencia de diarreas, de idas, dependiente, ¿verdad? Lo que estemos buscando. Entonces, en este esquema vamos a recordar cómo es que eh, se diseñan los estudios de cohorte. Tengo la población del estudio, de la cual decido cuál es la exposición que voy a estudiar, le doy el seguimiento en un tiempo y voy a atender personas que desarrollan el resultado, porque puede ser una enfermedad, y personas que no van a tener ese resultado, es decir, no enferman. Así actúa una cohorte. Entonces yo parto de la exposición. Acuérdense de eso. Cohorte, aparto de exposición. Casos y controles, parto del resultado o de la enfermedad. Igualmente seleccionamos grupos de comparación. ¿Se acuerda que una de las diferencias entre estudios descriptivos y estudios analíticos en general es que en el descriptivo no tengo grupo de comparación? En todos los analíticos tengo grupo de comparación. Entonces, ¿contra qué estoy comparando aquí? Con personas expuestas contra personas no expuestas. Expuestas a un factor y no expuestas a ese mismo factor. Entonces, tengo dos grupos. En el otro tipo de estudios de casos y controles, que ya lo vamos a ver, también igual escojo los enfermos y escojo los controles. Entonces, siempre para comparar y poder hacer los cálculos estadísticos respectivos. Pueden salir de la población en general, el uso de datos disponibles sobre ocurrencia de la enfermedad en la población en general, salen de ahí, de los cohortes, y en las cohortes de comparación, pues cohortes no expuestas de otra población. También puede ser el grupo de comparación. Les decía que de acuerdo al tiempo, también las cohortes pueden ser prospectivas o retrospectivas. Entonces, cuando ustedes pongan en su diseño de estudio metodológico, en su informe final de investigación, cuando pongan diseño de estudio, pueden poner estudio tipo cohorte prospectiva. No tienen que ponerle analítico, porque todas las cohortes son analíticas. Pero sí, no todas las cohortes son prospectivas. Entonces hay que ponerle si fue prospectiva o si fue retrospectiva. En las cohortes prospectivas, el grupo de participantes llega en la exposición pasada o actual, si tiene seguimiento en el futuro para determinar si ocurre el resultado. En lo retrospectivo, durante todo el tiempo del estudio, que la exposición potencial y los resultados ya hayan ocurrido en el pasado. Entonces yo ya conozco el resultado, pero agarro un grupo de los que estuvieron expuestos y otros de los que no estuvieron expuestos, los sigo en el tiempo hacia atrás y veo, hago los cálculos estadísticos para ver qué tanto me protege el factor o qué tanto riesgo el factor, porque al final el factor puede ser protector, dijimos, o también puede ser factor de riesgo, en ambos sentidos. Entonces, le podemos poner apellido cuando ustedes pongan el tipo de estudio, cohorte, prospectiva, si dieron seguimiento. Aunque es difícil que hagamos estudios de cohorte porque esto lleva tiempo. Entonces, en los estudios de cohorte prospectiva, parto de acá, de la exposición, y voy hacia allá, hacia el futuro, a buscar quiénes de los expuestos desarrollaron el resultado, que puede ser una enfermedad, y quiénes de los no expuestos también desarrollaron la enfermedad o no la desarrollaron. Mientras que en las retrospectivas yo ya tengo el resultado, es decir, ya pasó todo. La diferencia es que siempre le voy a dar seguimiento, pero no es un seguimiento, digamos, lineal. Va a ser el seguimiento que se lleva en documentos
o a través incluso de entrevistas, pero puedo tener aquí el sesgo de memoria, en el cual si yo voy a hacer preguntas a las personas de a qué estuvieron expuestos hace un año, póngale, es probable que muchos no se acuerden. Entonces ese sesgo es bastante importante, a menos que solo sea revisión de historia clínica, revisión de expedientes en los cuales yo puedo ver todas las consultas que tuvo y todo lo que el médico dejó anotado y poder ver quiénes estuvieron expuestos, quiénes no estuvieron expuestos y quiénes desarrollaron la enfermedad y quiénes no la desarrollaron. Entonces, si es revisión hacia atrás, es retrospectivo. Y si es seguimiento en el tiempo hacia adelante, es prospectivo. Entonces, es importante que pongamos ese apellido, digamos, en el diseño del estudio. Bien, una comparación entre los estudios prospectivos y retrospectivos que podemos hacer acá. Veamos. Hay beneficios y desventajas con ambos tipos de estudios de cohorte. Por lo general, los estudios prospectivos consumen más tiempo, por lo tanto, eso lo vuelve más costoso. Pero lo que sí es que nos aclaran la relación temporal entre exposición y resultado y se puede obtener información detallada de todas las variables de interés. No son ideales para enfermedades con periodos de latencia largos. Por ejemplo, no podríamos hacer un estudio prospectivo de tuberculosis, una cohorte prospectiva. Póngale, digamos que queremos ver que se exponen a una persona con tuberculosis y que esté expulsando bacilos, ¿en cuánto tiempo va a desarrollar la enfermedad? Eso sería en un periodo de latencia largo y depende de muchos factores internos. No sería como un diseño ideal para todas aquellas que tienen periodos de latencia largo. Eh, por ejemplo, si yo quiero ver cuánto tiempo tarda una persona fumadora en desarrollar o no desarrollar cáncer de pulmón, igual no sería un estudio recomendado, un diseño recomendado, porque el periodo de latencia sería largo, ¿verdad? Entonces, para todas las enfermedades crónicas, por ejemplo, las cohortes salen complicadas porque los periodos de latencia pueden ser bastante largos. ¿En cuánto tiempo una persona con obesidad me puede desarrollar diabetes, por ejemplo? Es igual, ¿verdad? Sería un periodo de latencia demasiado largo. Entonces, no son ideales para ese tipo de enfermedades. Y los retrospectivos pueden ser menos costosos, porque ya la información tiene que estar generalmente en revisión de expedientes o entrevistas para que el paciente recuerde a qué estuvo expuesto y durante cuánto tiempo. Se pueden hacer rápidamente. Sin embargo, puede ser difícil establecer la relación temporal entre exposición y resultado. Esa sería una limitante, ¿no? Y puede usar solamente los datos ya existentes, no tengo más. Entonces es una limitante bastante grande. Y los registros existentes pueden tener información limitada para las variables de interés. Por ejemplo, em, ahora que tenemos el SIS en todo el sistema público, digamos, a lo mejor sería como más fácil seguir ciertas variables. Pero antes, en donde dependíamos de un expediente escrito, en donde había médicos que hacían muy buenas historias, pero había otros que casi no escribían nada, entonces sería difícil dar el seguimiento, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se analizan los estudios de cohorte? Entonces, ¿qué medidas estadísticas voy a usar para determinar tanto la frecuencia de enfermedad como las medidas de asociación? Entonces, puedo calcular las tasas de incidencia. Eso se puede hacer en los estudios de cohorte. Es una cosa que no se puede hacer en un caso de controles. Los riesgos, ¿verdad? La prevalencia de los riesgos, lo que les decía, qué tan prevalente es la obesidad entre los hipertensos o qué tan prevalente es la ausencia de lactancia materna eh, con un resultado de mortalidad infantil, etc. Y las medidas de asociación pues son obligatorias y estas son las que me van a definir. Si no calculo medidas de asociación como estas que están acá, el estudio no es analítico. Entonces, eso es importante que lo recordemos hoy cuando estén haciendo su investigación. Aquí las medidas de asociación que puedo usar son la razón de tasas de incidencia, la diferencia en la tasa de incidencia. Entonces, yo puedo calcular la tasa de incidencia entre los expuestos y la tasa de incidencia entre los no expuestos. Y esa diferencia yo se la puedo, digamos,
decir que es causa del factor. Por ejemplo, si entre los expuestos la tasa de incidencia fue de 10 y entre los no expuestos hubo incidencia, pero fue de 2, entonces yo voy a decir que entre los expuestos el exceso de incidencia fue de 8 por cada 1000, por cada 100.000, dependiendo cómo estemos haciendo el cálculo. Vamos a calcular el RR por razón de riesgo o riesgo relativo, que es lo mismo. Entonces, es otra de las cosas que tenemos que recordar. Cuando tengo estudios de cohorte, la medida de asociación es RR. Y cuando tengo casos y controles es OR. Eso lo vamos a ver despacito, cómo se calcula, porque ustedes van a tener que hacer esos cálculos en sus estudios. Y la diferencia de riesgo, ¿verdad? También se puede, calculando el riesgo entre los expuestos y calculando el riesgo entre los no expuestos, entonces la diferencia que si el riesgo pues, es más alta en lo que se pusieron, es la que yo le puedo achacar, digamos, al factor de exposición que yo estoy estudiando. Ventajas son eficientes para exposiciones raras. Esto es importantísimo. Miren, por ejemplo, yo creo que les comenté que se está haciendo un estudio sobre long COVID y eso sería como una cohorte retrospectiva, porque lo que se está haciendo es agarrar las bases de personas que salieron con prueba positiva, es decir, estuvieron expuestas al COVID y ver cuántas de estas han desarrollado signos y síntomas de largo plazo, lo que llamamos el long COVID. ¿Cuántas están teniendo mareos? ¿Cuántas siguen con problemas de audición o con problemas de olfato, con problemas de gusto o otras cosas más raras, incluso con problemas neurológicos, etcétera? Entonces aquí la exposición podríamos decir que fue una exposición rara. No teníamos COVID, es algo. Entonces, para ese tipo de exposiciones raras, aplican las cohortes. Otro tipo de exposiciones raras es cuando tenemos un brote de alguna enfermedad. Eso no ocurre todos los días. Póngale un brote de intoxicación, como el que creo que ya les he comentado, que tuvimos de exposición a veneno que tuvimos en un colegio de Ciudad hace algún tiempo. Entonces eso es raro. Entonces ahí aplicamos un estudio tipo cohorte. Claro, no es una cohorte de seguimiento larga porque las intoxicaciones son cuestiones agudas, ¿verdad? Entonces, rápidamente puedo hacer el seguimiento. No voy a necesitar meses ni años. También otra ventaja es que puede examinar el efecto de exposición en múltiples resultados. Entonces yo aquí solo agarro una exposición y eso me puede dar múltiples resultados. Por ejemplo, la exposición, salí positivo a COVID y eso me da múltiples resultados. Ahora tengo problemas neurológicos, ahora soy hipertenso, ahora tengo problemas de audición, etcétera. Todos las consecuencias, digamos, que se han descrito incluso en la literatura. Y es bueno para calcular tasas de incidencia. Tasas de incidencia entre expuestos y entre no expuestos, yo puedo hacer una diferencia. Eso no lo puedo hacer, por ejemplo, en casos y controles. ¿Por qué puedo calcular tasas de incidencia aquí? Porque tengo un denominador, que es la población. La población total de la cohorte la tengo. En casos y controles no, porque ahí yo escojo unos enfermos y unos sanos, pero no estoy escogiendo a todos los enfermos ni a todos los sanos, ¿verdad? Entonces no tengo denominador. Eso sería una diferencia con los casos de control. Aquí sí puedo calcular tasas de incidencia. La otra es que se conoce la relación temporal. Me ayuda a definir en cuánto tiempo una exposición me puede dar un resultado. Eso se puede hacer en los estudios de corte prospectivos, pero insisto, una desventaja es que eso es caro. Y aquí están las desventajas. Precisamente pueden consumir mucho tiempo, ser muy costosos, solo estudian una exposición para múltiples resultados, son ineficientes para resultados raros. Vean la diferencia y recuerden también esa diferencia para cuando veamos casos y controles. Estos son eficientes los cohortes para exposiciones raras. Los casos y controles son eficientes para resultados raros. Entonces, es diferente el concepto. La falta de seguimiento puede afectar la validez y la generalización de los resultados. Puede haber personas que están en el estudio y que se me pierden o que fallecen o que ya no puedo darles el seguimiento respectivo. Entonces, eso me puede afectar los resultados del estudio. Y están propensos a sesgo. Es lo que dijimos, por ejemplo, en las cohortes retrospectivas y en las cuales yo voy a entrevistar, por ejemplo, en esto de COVID que le estoy diciendo, había que, mediante llamada telefónica,
entrevistar a la persona y preguntarle, y puede ser que no se acuerde incluso si ya había sido vacunado cuando le dio COVID, o si no tenía las vacunas, o en qué momento le empezaron los problemas que ahora está padeciendo, etcétera. Entonces, hay un sesgo principalmente de memoria cuando hago estas entrevistas en los retrospectivos. Vamos a resumir en esta diapositiva cuándo debemos usar un estudio de cohorte para que ustedes se hagan esta pregunta, si es lo que aplica para lo que ustedes están investigando. Si están investigando una exposición rara, aplica. Cuando se están investigando resultados comunes, es decir, conocidos y que son frecuentes, este es el estudio adecuado. Porque aquí no estoy buscando qué tanto el resultado se me afecta de acuerdo a la exposición, sino al revés, qué tanto la exposición me afecta el resultado. Entonces, es más importante la exposición en la prueba. También este estudio aplica cuando tengo o espero múltiples resultados debido a una sola exposición, o cuando hay investigaciones de brotes, lo que les decía, en poblaciones bien definidas, lo ideal es hacer una cohorte, aunque habrá casos en donde pueda hacer casos y controles. Pero el ideal en un brote es una cohorte. Y por ser una cuestión aguda, pues no es una cohorte de seguimiento por tanto tiempo, no me va a llevar ni me va a costar mucho. Y puedo hacer comparaciones de tasas de incidencia, ¿verdad? Lo que les dije, entre expuestos y no expuestos, hago una diferencia y por supuesto puedo calcular el exceso de riesgo, se le llaman epidemiología, ¿verdad? Que es ese factor 5. Veamos un ejemplo. Vean, por eso le estaba hablando de lactancia materna. Vean este ejemplo. Dice, ¿cuál es la relación entre la lactancia materna y la diarrea infantil aguda durante los 3 primeros meses de vida? La población que se estudió en esta cohorte fueron 327 pares de madres e hijos, viviendo en la ciudad de Durango, México, entre abril y junio del 94, hace 30 años. Bueno, ¿y qué fue lo que hicieron? La fuente de datos fue un cuestionario, entrevista al momento del parto y visitas domiciliares programadas. Entonces hubo seguimiento de esos 327 madres e hijos de un momento determinado, abril y junio del 94. Y el resultado que se estaba midiendo eran los episodios de diarrea aguda infantil. ¿Cuál era la exposición? Infantes recibiendo lactancia materna. Por supuesto, sin decirlo, aquí hay una hipótesis, ¿verdad? Y la hipótesis es que los niños expuestos a lactancia materna en sus primeros 3 meses de vida tienen menos probabilidades de desarrollar episodios de diarrea aguda. Esa sería la hipótesis que hay que demostrar. ¿Qué resultado nos arrojó el estudio? Los infantes que no recibían exclusivamente lactancia materna tuvieron una incidencia más alta de diarrea aguda. El efecto beneficioso de la lactancia materna fue independiente de la escolaridad de la madre y la disponibilidad de apoyo social. Como era de esperarse, ¿verdad? Aquí la exposición a la lactancia materna, no importa, el resultado iba a ser bastante bueno, no importaba el estado de escolaridad de la madre, el estado socioeconómico, sino el tema de la lactancia materna. Ok, con lo que hemos visto, entonces, digamos, cómo se define la población de un estudio eh, para un estudio de cohorte. ¿Qué me dirían ustedes? Sería en base a la exposición, ¿verdad? Esa sería la respuesta. No se les va a olvidar. Es en base a la exposición. ¿Cuáles serían los tipos, los dos tipos de estudios de cohorte y cómo se diferencian? Lo acabamos de ver también, ¿verdad? Los dos tipos de estudio de cohorte son los estudios prospectivos y los estudios retrospectivos, ¿verdad? Y la diferencia es en cuestión de tiempo. En los prospectivos yo no conozco el resultado, sino hasta que termine el seguimiento. Y en los retrospectivos ya lo conozco, pero tengo que buscar toda la documentación sobre la exposición, ya sea a través de entrevistas, revisión de expedientes, etc. ¿Qué medida de asociación se usa en los estudios de cohorte? La principal, no se les olvide, riesgo relativo o razón de riesgo. Es el mismo, RR. Lo van a encontrar en los diferentes calculadoras, digamos, que se utilizan para esto, como OpenEpi o EpiInfo, que tiene calculadoras para hacer esto, se le conoce como RR, razón de riesgo o riesgo relativo. Y aquí una de verdadero y falso. Nos dice
Usted puede estudiar solo una exposición y un resultado en un estudio de cohorte. Falso, ¿verdad? Sí estudio solo una exposición, pero puedo tener varios resultados. Entonces, eh, van a estas preguntitas como también para que ustedes se las hagan y vean si el estudio que ustedes están implementando o van a implementar es un estudio de cohorte. Ok, hasta aquí no sé cómo vamos. ¿Se entiende? Todos estamos, al final nos conectamos 19. Muy bien, excelente. No tenemos dudas hasta aquí. Espero que todo vaya de acuerdo a lo planeado. ¿Alguien que me pueda confirmar con un emoji o con algo? Sí, doctor, Sí, está se comprendido. entiende, doctor. Hola, doctor. Sí se entiende. Perfecto. ¿Algunos de ustedes van a hacer algún estudio de cohorte? ¿Alguien que dentro de lo que, que tienen planeado va a hacer una cohorte? Nadie. Quizás la mayoría van a ser transversales, analíticos o casos y controles, por lo que veo. Ok, entonces pasemos a la segunda parte, que serían los estudios de casos y controles. Bien, los diseños de estudios de casos y controles, aquí el investigador selecciona a los participantes de acuerdo a su estatus de enfermedad. Vean qué diferencia. Allá era de acuerdo a la exposición, ¿verdad? Aquí es de acuerdo a la enfermedad. ¿Por qué de la enfermedad? Porque tengo que identificar casos. Y a estos casos les voy a buscar controles, ¿verdad? Y los controles se seleccionan y deben representar una muestra de la misma población fuente. Estos estudios de casos y controles también evalúan la historia de exposición de los casos y de los controles. Otra diferencia que yo podría remarcar aquí es que en los cohortes usted no sabe cuáles le van a salir casos, ¿verdad? Porque usted solo analiza la exposición y al final va a ver si tuvo algunos casos o no hubo ningún caso. En este tipo de estudios de casos y controles, pues usted ya conoce los casos. Entonces, selecciona un grupo, hay métodos para seleccionarlo, ¿verdad? Y luego un grupo de control. Y estas son una versión eficiente, se refiere a que gastan menos tiempo de un estudio de cohorte, ¿verdad? La cohorte lleva más tiempo y digamos que si lo viéramos en una escala de complejidad, una cohorte es más compleja que un casos y controles. Entonces, cuando no alcanza la plata, cuando no tengo suficiente tiempo, mejor hago un estudio de casos y controles en vez de una cohorte. Y este es el esquema que vamos a recordar. Aquí parto de la enfermedad para atrás, es decir, los casos y los no casos, los controles. Y empiezo a ver sus exposiciones, voy hacia atrás. Entonces aquí voy a examinar un resultado con varias exposiciones. Es diferente, ¿verdad? A la cohorte. En la cohorte yo escojo una exposición y puedo tener múltiples resultados. Aquí es al revés. Que solo tengo un resultado, que es enfermo o sano, y puedo tener múltiples exposiciones. Entonces aquí tengo, lo que busco es ver cuáles son todos aquellos factores que incidieron en que esta persona se enfermara o no se enfermara, pero ya está enferma. Por eso es un caso, ¿verdad? La fuente para el hallazgo de estos casos dependerá de la población de interés. Por ejemplo, podemos tener casos que los vamos a tomar de hospitales o de los registros de enfermedades o de programas de tamizaje, por ejemplo. en- Ahora que hay varias estrategias de tamizaje para diferentes enfermedades, veamos, por ejemplo, el tamizaje que se hace para virus del papiloma humano, eh, que se está tamizando a todas las mujeres de 30 a 59 años. Entonces, de repente yo puedo escoger mujeres que se tamizaron y salieron positivas, esos serían casos, y mujeres que se tamizaron y salieron negativas, esos podían ser controles, y de ahí veo todos sus factores de riesgo hacia atrás. ¿A qué estuvieron expuestas? A múltiples parejas sexuales, o a inicio temprano de relaciones sexuales, o a infecciones de transmisión sexual, ya sea tratadas o no tratadas, etcétera, hacia atrás. Por lo tanto, yo parto de que ya tiene una infección, ya es caso o no es caso, y de ahí hacia atrás para ver múltiples factores. Parto de
un resultado hacia múltiples exposiciones. Podemos tener también poblaciones especiales como registros ocupacionales, de los cuales puedo agarrar casos y controles, personas expuestas a, pónganle, a, la, a factores de contaminación ambiental, por ejemplo. Si hiciéramos un caso sobre enfermedad renal crónica, digamos, en personas que usan pesticidas o plaguicidas, entonces puedo tener personas con enfermedad y personas sin enfermedad. Y voy hacia atrás a ver a qué factores se expusieron estas personas para poder decir qué tanto aquellas múltiples exposiciones, que puede ser exposición a pesticidas, factores genéticos, factores relacionados con consumo de agua, periodos de deshidratación por permanecer mucho tiempo en el sol, infecciones de vías urinarias, prematurez, todo lo que pueda tener, lo que se haya estudiado y ver en mi población qué tanto incide eso para que esta persona ahora sea un caso de enfermedad renal crónica. Y también pueden ser de estudios previos que se hayan realizado, de cohortes. Entonces, como las cohortes generalmente son grandes y incluyo mucha gente, al final muchos me van a salir casos, ¿verdad? Entonces, de esos casos puedo escoger y de los que no fueron casos, escojo los controles y empiezo a analizar múltiples exposiciones. Eso sería un caso sin control, ¿verdad? A diferencia de la cohorte, que yo escojo solo una exposición y veo cuántos y qué resultados voy a tener. ¿Qué vamos a entender como caso en este tipo de estudio? Bueno, esto se usa para clasificar los casos verdaderos entre el listado de los casos potenciales identificados y para ello debo de tener una definición basada en estándares o criterios para decidir su estatus, que pueden ser criterios clínicos o de laboratorio, criterios propios de la persona, como por ejemplo edad, sexo, todo lo que tenga ocupación, nivel socioeconómico, nivel educativo, etcétera, lugar. Por ejemplo, lo que se hizo en Sitio del Niño, ahí era muy importante el lugar porque eran las personas que vivían ahí alrededor de esa fábrica se pusieron a altas cantidades de plomo. Y el tiempo, ¿en qué periodo de tiempo eh, tiene que llevar la definición de caso? Tiene que llevar criterios clínicos que incluyen laboratoriales, ¿verdad? Cuando sea posible, criterios relacionados con la persona, tiempo, lugar y persona. ¿Cómo selecciono los controles? Entonces ya los casos a través de una definición de caso, ¿verdad? De ahí defino cuáles son y cuáles no son. ¿Cómo defino los controles? Tiene que ser de la misma población fuente que dio origen a los casos. Por ejemplo, aquí una recomendación es que se use como una posibilidad. ¿Qué habría sido si esta persona si hubiera experimentado este resultado? ¿A qué tendría que haber estado expuesto para que si esta persona me hubiera salido caso ahora? Entonces, es como analizar posibilidades. Y debe mostrarse independientemente del estatus de exposición, ¿verdad? Porque aquí es de acuerdo al resultado. Por eso es casos y control. No son una muestra de los casos, esto es importante que lo recordemos, precisamente no es una muestra de los no casos, sino de la población que cumple las mismas características. ¿Qué fuentes potenciales podemos tener de los controles? Bueno, esto depende, ¿verdad? Pueden ser registros tributarios, registros de votantes, registros de licencias automovilísticas, directorios telefónicos, llamadas telefónicas digitadas al azar, registros poblacionales, los famosos censos que hacemos. Este, desde ahí nos pueden salir los controles, excepto que fueran, digamos, estudios especializados como los que se hacen en mortalidad materna, ¿verdad? Que el resultado es tan raro porque en mortalidad materna no ocurre a cada rato, entonces que hay que hacer una forma especial para investigar. Y lo que hace es una forma especial de entrevistar, hay una metodología que se llama entrevista a la hermana viva. Es decir, si dejó una hermana, digamos, esta persona que falleció, esa puede ser la persona a entrevistar. Es una forma especial de buscar los casos o los controles. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, son los mejores representativos de la población fuente, ¿verdad? Los controles sí son de la misma población. Y desventaja es que toma mucho tiempo y es costoso. Tiene bajas tasas de participación. Esa búsqueda de los controles, cuando lo busco así en la población en general,
Es más difícil y es difícil también recordar las exposiciones, ¿verdad? Es más fácil que lo recuerde la persona que se enfermó, porque si se enfermó empieza a pensar, bueno, ¿y qué es lo que hice, verdad? ¿Qué es lo que comía? ¿Qué me puse? Y eso es difícil en la persona que no se enfermó, pues es más difícil recordar. Entonces, ¿cómo se seleccionan los casos de las clínicas u hospitales de manera diferente a los casos seleccionados en la población general? Si es de clínicas u hospitales o es de registros de salud que tenemos que vamos a obtener los casos, pues eso es mucho más fácil, obtener los casos. Lo que es difícil es obtener los controles. Entonces, porque tienen que cumplir, tienen que venir de la misma población, pues. Ahora, cuando son problemas bien localizados, por ejemplo, si tuviéramos un brote de leptospirosis, digamos, en una zona específica, entonces sería fácil escoger los casos, que serían los que logré demostrar por laboratorio a través de la prueba de microaglutinación, que me dio positiva, que eran leptospirosis, y de la misma comunidad puede escoger los controles, porque se entiende que han estado expuestos a lo mismo, ¿verdad? Bien, es bastante común que utilicemos los casos identificados en hospitales o en clínicas, en las unidades de salud, por ejemplo, ¿verdad? Que es donde, de lo que les estaba hablando. Y esto va en los registros. Entonces yo puedo obtener todos los casos de fiebre tifoidea, digamos, identificados en el Hospital San Rafael. Y voy viendo que me salen del Puerto, de Santa Tecla, de Lourdes, de Ciudad Arce. Entonces yo voy a buscar controles que cumplan las mismas características que vivan en la misma zona, porque está demostrado que hay factores relacionados con el medio ambiente que tienen que ver con la transmisión de la fiebre tifoidea, como la acumulación de basura, el agua de mala calidad, etcétera. Entonces podemos suponer que han estado expuestos a lo mismo y lo que queremos ver es qué tanto se expuso uno o qué tanto influyó esa exposición para que este fuera caso y el otro no fuera caso. Y se identifican los controles también, se puede identificar dentro del mismo hospital o clínica en donde fueron identificados los casos. Para esto hay que registrar entonces o buscar en los registros personas que también consultaron de la misma zona por otros procedimientos, o por otros padecimientos, perdón, y que no salieron confirmados como casos. Se recomienda excluir controles con enfermedades relacionadas con la exposición de interés, sin duda, ¿verdad? No voy a escoger, digamos, para casos de tifoidea, controles que no tuvieron tifoidea, sino que tuvieron otra infección intestinal. No, porque ahí puede haber un factor, digamos, de sesgo demasiado grande. Elegir enfermedades con patrones similares de referencia. Eso sí, lo puedo hacer para escoger dentro de los registros de clínicas u hospitales. Nosotros seguimos utilizando el CIMO, ¿verdad? Para ver todos los casos de algo. O todos los que entran en vigilancia epidemiológica, pues se pueden sacar del DIGEPES. La ventaja de tomar los controles, pero también los casos de los registros médicos, como el CIMOB, que es el nuestro, o del CIS o del DIEPES, es que es más fácil y menos costoso para identificar. Podemos tener buenas tasas de participación porque han estado en contacto con el establecimiento, ¿verdad? Recuerdan mejor las exposiciones recientes y si no, pueden haber quedado documentadas en un expediente y hay buena aproximación a la población joven. La desventaja es que la elección de las condiciones apropiadas puede ser difícil para el grupo de control, ¿verdad? Porque si lo saco de los mismos registros que también estaba enfermo de algo, ¿verdad? Por algo consultó. Entonces puedo correr ese sesgo, a eso se refiere, en cuanto a los pros y los contras. Se puede usar población que pueden ser vecinos o amistades. Por ejemplo, lo que se hizo en sitio del niño es una persona que salió con una plombemia de 10 o más, era caso, y los que no eran casos son los que vivían alrededor de ese caso, porque se cogieron 3 controles para cada caso, vivían alrededor y no habían desarrollado una plombemia tan alta, aunque pueden haber salido con plomo en sangre, pero menor de 10. Esos iban a ser los controles. Generalmente, pues nominados por el caso, es decir, primero defino los casos y luego veo cómo voy a escoger los controles. Eso puede ser un proceso bastante complicado y frecuentemente comparten características demográficas principalmente similares, ¿verdad?
características demográficas, es decir, viven en la misma zona, están expuestos teóricamente a los mismos factores. Se asume que vecinos, amigos buscarán atención en el mismo establecimiento de salud si desarrollaran el resultado de interés. Entonces, lo que les decía, si mis casos van a ser fiebre tifoidea en Ciudad Arce, en el puerto, en Lourdes, entonces tendría que tener controles de los mismos lugares y que no hayan tenido fiebre tifoidea, por supuesto. Bueno, la ventaja es que tiene alta tasa de participación, no es costoso identificarlo, pero pueden ser no representativos de la población fuente, ¿verdad? Si los escojo solo a través de si son vecinos o amigos. Posiblemente no todos los casos tengan un candidato apropiado, porque como parto de los casos y a ellos les pregunto sobre sus vecinos, entonces puede ser que no tengamos un candidato apropiado, eso no puede fallar. Y algunos casos pueden rehusarse a proporcionar nombres, sobre todo cuando se trata de enfermedades que son como estigmatizantes, ¿verdad? Los controles podrían compartir exposiciones comunes con los casos, que eso sería pues una desventaja. Sin embargo, hay formas de, digamos, disminuir esta posibilidad de error. Y es una de las formas, podría ser hacer pares o emparejamiento, se le llama. Es un método utilizado para hacer que los casos y los controles sean comparables, para hacer que sean comparables. Eh, y los controles con respecto a factores confusores, ¿verdad? Es decir, que no haya otros factores que me pudieran estar incidiendo en el resultado y que yo no lo logre detectar. Esos son factores confusores. Los factores comunes que utilizamos de emparejamiento son la edad y el sexo. Pudiera ser, bueno, si voy a tener un caso de una persona de 25 años, pongan, tendría que buscar controles que anden más o menos cercanos a esa edad. No voy a buscar niños, ni voy a buscar como controles personas mayores de 60 años. A esto se refiere. Que más o menos tengan edades similares entre el caso y el control o los controles con el cual lo voy a emparejar. Eso sería por edad. Y por sexo, pues igual, ¿verdad? Si voy a tener un caso que es mujer, buscar controles que sean mujeres. Si voy a tener casos que sean hombres, pues controles que sean hombres. Emparejamiento. Entonces puede ser emparejamiento por, digamos, por una condición individual o también por una condición grupal, ¿verdad? Pudiera ser, grupal como podría ser, digamos, las cuestiones demográficas, es decir, el lugar donde vive, que aparte de que sean más o menos de la misma edad y que sea del mismo sexo, que sean, compartan una zona geográfica similar. Eso sería por grupo. Bien, entonces, una vez tenemos los casos y controles, ¿qué medida estadística de asociación voy a utilizar? Y esto sí, se lo voy a señalar aquí. Vamos a utilizar odds ratio. Eso es el único que me va a decir qué tanto tiene más, qué posibilidad tenía una persona de ser caso dentro de una población expuesta específicamente. Van a ver que cuando hablamos de ORs, o odds ratio, o razón de odds, o razón de momios, esto recibe muchos nombres, estamos hablando de probabilidades. Es como... Doctor, Hola. sí, una consulta y en el caso de las pruebas, digamos, si fuese una variable cualitativa, ¿no se podría utilizar también pruebas no paramétricas, como por ejemplo chi cuadrado, para poder sacar el valor, el p-valor y la fuerza estadística que tenga el factor de riesgo, aparte de otro radio? Buen punto, doctor. Las pruebas como el chi cuadrado y pruebas sirven más para probar hipótesis. Digamos que son como eh, me dan como el valor, ¿cómo se le llama esto, doctor? Por ejemplo, el OR, el número me da como la magnitud, qué tan grande es la asociación, ¿verdad? El intervalo de confianza me da qué tan preciso es ese dato. Y el valor de P, que es el que más se utiliza en las pruebas de chi cuadrado, me da como la validez estadística, ¿verdad? Que tan
qué tanto es estadísticamente aceptable el dato. Entonces sí se puede usar, claro que sí. Pero cuando son variables numéricas continuas, el más utilizado es el OR. Pero en cualitativas, sin duda no aplicaría esto, sino que aplicaría más una prueba de chi cuadrado por eso. Claro que sí. Ok. Bueno, hasta aquí quisiera resumir dos cosas. Primero, que en las cohortes, que generalmente para medir las variables cuantitativas continuas, utilizo RR. Y en los casos y controles, utilizo OR. Y ya para probar una hipótesis, utilizo ya otras pruebas como chi cuadrado, como otras que vamos a ver más adelante, prueba de Fisher. Vamos a ver varias pruebas que ustedes pueden aplicar para probar, para aceptar, digamos, o para rechazar una hipótesis. Dicen que las hipótesis no se prueban, sino que se aceptan o se rechazan. Entonces, esas pruebas estadísticas son las que nos sirven para aceptar o rechazarla, como chi cuadrado, que es la que mencionaba el compañero. Ventajas entonces de los casos y controles: son menos costosos que una cohorte. Entonces, si tenemos menos plata y menos tiempo, hagamos mejor un casos y controles. Son eficientes para resultados raros, mientras que las cohortes eran eficientes para exposiciones raras. Aquí viene la diferencia. Son eficientes para enfermedades con periodos latentes largos, en los cuales no puedo hacer una cohorte, no voy a estar siguiendo a personas durante 2 o 3 años, no tengo ni la plata ni el tiempo. Entonces, como aquí ya ocurrió el resultado, ya tengo cuáles son casos, entonces aquí no tengo que esperar esos periodos de latencia. Puede examinar los efectos de exposiciones múltiples en un solo resultado, a diferencia de los de cohorte, que es una sola exposición con múltiples resultados. En casos y controles es un solo resultado con múltiples exposiciones. Y se pueden seleccionar múltiples controles por cada caso. El mínimo es 1 a 1. El ideal es al menos 2 a 1. Si tengo más de 2 controles, es decir, 3 controles por cada caso, 4 controles por cada caso, lo que eso hace es darme más robustez estadística en las mediciones que voy a hacer. Pero el mínimo debería ser 1 a 1. El ideal 2, y más de 2 me le da más robustez estadística. Desventajas es que solo pueden estudiar un resultado. Perdón. Eh, Son ineficientes para exposiciones raras, porque solo son eficientes, dijimos, para resultados raros, pero no para exposiciones raras. No pueden establecer una relación temporal, porque aquí ya ocurrió el resultado. Entonces es difícil ver esa relación temporal entre exposición y entre resultado. Eso solo lo puedo hacer a través de una cohorte. Y está expuesto a sesgo debido a los pobres recordatorios sobre la exposición. Como aquí parto del resultado, puede ser que ya pasaron meses y la persona, si es que voy a hacer entrevistas, no recuerde todas las cosas a las cuales estuvo expuesto. O las recuerde vagamente, y eso me puede dar un resultado estadístico menos confiable. ¿Cuándo utilizarlo? Entonces, cuando tenemos resultados raros, en investigaciones de brotes o para enfermedades con una etiología desconocida. Es importante cuando un estudio de cohorte no es factible debido al tiempo y a las limitaciones económicas. Veamos un ejemplo de estudio de casos y controles. Creo que en la literatura podemos encontrar mucho, pero vean este. Dice, es la hipótesis era, o la pregunta de investigación: ¿está asociado el uso de anticonceptivos orales al cáncer cérvico invasivo? ¿Cáncer cervical invasivo? Los casos eran mujeres menores de 70 años diagnosticados con cáncer cervical en uno de 4 hospitales del estudio, que se realizó en Panamá, Costa Rica, Colombia, México, entre el 86 y el 87. Año y medio más o menos, de enero del 86 a junio del 87. 2 controles femeninos se utilizaron para cada caso. Entonces aquí vean, es el ideal, dijimos, 2 controles por cada caso. El mínimo es un control por cada caso, el ideal son 2 controles. Y aplicaron 2 controles para cada caso. Y los parearon por edad y sexo. Es decir, si tenía una mujer más o menos de 40 años con cáncer cervicuterino, que se iba a hacer caso, buscaba 2 mujeres más o menos de la misma edad para que puedan hacer
Emparejamiento. No es Doctor, Hola. sí, eh, como acaba de mencionar lo de la relación, ¿verdad? De los casos y los controles, ¿esta relación se establece de forma arbitraria o hay alguna fórmula, alguna forma estadística como para establecer cuántos controles voy a tener por cada caso? Está, digamos, aceptado en la comunidad científica que el ideal son 2 controles por cada caso. Digamos, haciendo pruebas estadísticas obtendríamos un dato suficientemente robusto para concluir. Con un control por cada caso todavía nos quedan dudas. Entonces, la comunidad científica dice, estadísticamente es más sostenible el resultado si yo hice al menos 2 controles por cada caso. Puede ser 1.5 también, por ejemplo, ahí de repente se le perdió uno y para 2 casos tuvo 3 controles, por ejemplo. También se puede, pero siempre debe ser arriba de uno y el ideal sería 2. Digamos que no hay una fórmula para calcularlo, sino que es como una aceptación de que estadísticamente es lo más adecuado de todo. Muchas gracias, doctor. Sí, a la orden. Ambos controles eran del hospital, miren, y de la población. Entonces vieron que también se le hubieran tomado sus exámenes en el mismo hospital y de la misma población, y los controles seleccionados del hospital de los pacientes fueron diagnosticados con condiciones no ginecológicas, es decir, tenían otras cosas que no eran cáncer. Y los controles de la población fueron seleccionados de los listados del CENS. Ok, ¿qué es lo que se hicieron? Entrevistas, se revisaron registros médicos, se hicieron pruebas de laboratorio, y el resultado ya definido era cáncer cervical invasivo. Las exposiciones que se midieron, ¿cuáles fueron? Uso de anticonceptivos, comportamiento sexual e infección por virus del papiloma humano. Vamos a detenernos un poquito acá. Miren, estudiaron 3 exposiciones. Esto no se puede hacer en una cohorte. En una cohorte usted solo tiene una exposición aunque tenga múltiples resultados. En un caso sin control, yo tengo un solo resultado, que es cáncer, y puedo tener múltiples exposiciones. En este caso tuvieron 3. ¿Qué resultados obtuvieron? Dice que el uso de anticonceptivos a largo plazo, definieron como largo plazo 5 años o más, estuvo asociado a aumento significativo en el riesgo de cáncer cervical invasivo. Otros factores de riesgo incluyeron infección con virus del papiloma humano tipo 16 y 18, que son los que encontraron más frecuentes, y creo que son 2 de los que contiene la vacuna que estamos aplicando. Otro factor que encontraron fue la edad temprana del primer coito, las múltiples parejas sexuales, los múltiples partos y la escolaridad limitada. Entonces vean varias exposiciones, pero al final no solo estas 3, sino otros pudieron investigar varios para un solo resultado. Repito, esto no se puede hacer en una cohorte. Ok, entonces, para resumir, veamos cómo se define la población de estudio para un caso y controles. ¿A partir de qué dijimos? Del resultado, ¿verdad? Esa sería la respuesta. En la de cohorte era a partir de la exposición. ¿Cómo escojo los controles? ¿Por qué debe representar los controles en un estudio de casos y controles? Debe representar a la población fuente de donde salieron los casos. Y hay diferentes formas de buscar esa población fuente. ¿Qué medida de asociación por excelencia o la más utilizada hago para analizar los estudios de casos y controles? La razón de momio, ¿verdad? O R o razón de probabilidades, se le llama también. Esta es una cosa que cuando uno la ve por primera vez, bueno, a mí por lo menos me estresaba y decía, no entendía, pero al final van a ver que es fácil entenderlo eh, porque es una probabilidad. Lo que estoy midiendo aquí es qué probabilidad tenía de ser caso si me ponía a tal cosa o si me ponía a esta otra cosa. Como son múltiples exposiciones, ¿qué probabilidad me da cada exposición de poder ser caso? Diferente al RR, que es como eh, la división entre la tasa de incidencia de los expuestos y entre los no expuestos. Eso me da el RR. Ok, pero como les decía, tenemos una clase solo para eso, porque eso sí ustedes van a tener que calcularlo y entonces vamos a hacer ejercicios en clase para facilitarlo.
Y la última pregunta acá, bueno, si es verdadero o falso. Los estudios de casos y control son un diseño eficiente de estudios para estudiar exposiciones raras. ¿Qué dicen ustedes? Falso, ¿verdad? Porque esto era para resultados raros. Para exposiciones raras, el ideal es una cohorte. Fácil. Ok, les decía que no solo tenemos en los estudios analíticos o observacionales, no solo tenemos las cohortes y los casos y controles. También podemos tener ecológicos analíticos y transversales analíticos. Entonces vamos a ver rápidamente los estudios transversales. Bien, cuando decimos estudios transversales, yo creo que todos debemos imaginarnos esta foto que vemos acá. Es como hacer un corte. Vean que este es como un corte en un tronco, en una madera. O como hacer un corte en una naranja. Es como un pedazo, digamos, que estoy midiendo. Sin darle seguimiento, porque si le damos seguimiento, eso ya es corte. Sin es lo que hay en ese momento. Dijimos que los transversales pueden ser descriptivos y pueden ser analíticos. Los descriptivos solo me sirven para ver la prevalencia de ciertos factores o ciertas exposiciones. Entonces, si yo hago un estudio como el que les mencionaba al inicio, que lo que estaban viendo es qué tan prevalente era la edad, los estudios, el nivel académico, el inicio de relaciones sexuales. Si yo solo estoy midiendo qué tan prevalentes son, eso es un descriptivo. Ahora, si yo le calculo un RR, porque esa es la medida que vamos a utilizar en transversales analíticos, eso ya lo convierte en analítico. Ya estoy calculando la magnitud de esa exposición. Ese numerito que me da el RR, que puede ser 4, 6, 8, 10, lo que me está diciendo es que tiene 10 veces más posibilidades de tener la enfermedad que si no estaba expuesto a ese mismo factor. Entonces, ese número lo convierte en un estudio analítico porque ya es una medida de asociación. Entonces, aquí examino la relación entre la exposición y la enfermedad en una población definida y en un punto del tiempo, sin seguirnos y sin comparar casos y controles. Por lo tanto, no es ni cohorte ni casos y controles, pero es analítico. Por eso es análisis que voy a hacer. ¿Cómo me lo imagino? Entonces decíamos que es como una rodaja en el tiempo. Piensen en como que parten una naranja o un limón, una sandía, digamos, un pedazo en un tiempo. Claro, ese tiempo puede ser un día, puede ser un mes, pueden ser 4 meses, pueden ser 5 meses, pero sigue siendo una tajada de tiempo. El investigador selecciona una muestra de la población y mide la exposición y los resultados durante ese tiempo. No hay periodo de seguimiento, aunque agarre, digamos, 6 meses, pero no estoy siguiendo los casos. O a lo mejor voy a buscar los casos que hubo en esos 6 meses, pero no le estoy dando seguimiento así uno por uno. ¿Qué pasó con ellos al primer mes, al segundo mes? No, estoy viendo solamente cuántos casos hubo, qué factores tenían esos casos, etcétera. No hay seguimiento, aunque el periodo puede ser de un año, de 6 meses, etcétera. Y estima la prevalencia de la enfermedad por estatus de la exposición. Es decir, en ese periodo de tiempo, ¿qué tan prevalente es algo? ¿Qué tan prevalente es un factor? ¿Qué tan prevalente es una enfermedad? Por lo tanto, si estoy buscando prevalencia en un punto del tiempo, esto no aplica para cuestiones agudas. Entonces, es difícil que yo diga, voy a medir a través de un estudio analítico la prevalencia de diarreas. Eso es muy agudo, ¿verdad? Puedo detectar ahora 10, pero ayer tuve 20 y ya se curaron, por ejemplo. Esto aplica más para enfermedades no transmisibles. De hecho, todas las encuestas que estudian las enfermedades no transmisibles son transversales, muchos de ellos analíticos, pero la mayoría son descriptivos. Y aquí están las fuentes de datos para estudios transversales, las encuestas nacionales de salud materno-infantil, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud que se hace en este país, la que se hace cada 5 años, la ENECA, que se hizo en el 2015 y creo que ya se hizo la otra y está por salir, o no sé si ya salieron los resultados. Eh, entonces son transversales, cortes en el tiempo, aunque eso dura varios meses. También se puede encontrar fuentes en los registros médicos
en todos los sistemas de vigilancia o en todos los sistemas de producción de servicios como el SIMOV, como el BISBE, pues puede utilizarlo para esto o mediante mediciones físicas, ¿verdad? Por ejemplo, es frecuente que en octubre se tamice todo el personal de salud para buscarles si son diabéticos, si tienen problemas de enfermedad renal crónica, si son hipertensos, si se pesan, se traen. Esos podrían ser pequeños estudios y pequeñas cohortes, ¿verdad? Ahora, si yo comparo estos resultados de este año con los del año pasado, igual siguen siendo cohortes, ¿verdad? Solo voy viendo evolución. No es que voy siguiendo paciente por paciente, como o por uno, nada en una cohorte, o perdón, igual es un transversal, no una cohorte, perdón. ¿Qué medidas de frecuencia utilizamos? Bueno, la prevalencia, como por ejemplo, prevalencia de sobrepeso, pueden ver acá, miren, prevalencia de prediabetes, que son los que salen con la glucosa abajo de 126, pero arriba de 110. Prevalencia de prehipertensión, también hay valores para eso. Prevalencia de obesidad. Entonces, los estudios de prevalencia de enfermedades o condiciones que tienen periodos de latencia largos, el ideal es hacer estudios transversales. ¿Qué medidas de asociación utilizo en estudios transversales? Puedo usar un odds de prevalencia o puedo usar una razón de prevalencia. Cuando si ya estoy usando medidas de asociación, eso lo convierte en un transversal analítico, ¿verdad? Y no solo en un transversal descriptivo. Si solo mido prevalencia de algunos factores, de algunas condiciones como estas que estamos viendo en pantalla, entonces sin buscar asociación, eso sería un transversal descriptivo. Fácil, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que son poco costosos, a menos que sean encuestas nacionales, que ya sabemos que eso tiene sus costos altos, son sencillos de realizar. Si escogí adecuadamente la muestra, como vamos a ver en otro momento, eso vuelve los resultados generalizables y se puede examinar tanto múltiples exposiciones como múltiples resultados. Entonces esto le da una ventaja, ¿verdad?, a los transversales sobre las cohortes eh, y los de casos y controles. Porque repito, en una cohorte analizo una sola exposición con varios resultados. Y en un caso si controles, analizo un solo resultado con varias exposiciones. En un transversal analítico no. Puedo tener múltiples exposiciones y múltiples resultados, porque es un corte en el tiempo. La limitante es que no aplica para cuestiones agudas. Algunas desventajas, no puede determinar la secuencia temporal, ¿verdad? Yo no sé en qué momento después de una persona llegar al nivel de obesidad, ¿cuánto tiempo va a tardar en ser diabético? ¿Cuánto tiempo va a tardar en ser hipertenso? No se puede determinar eso. Eso se podría determinar con cohortes de muchísimos años y eso sería carísimo. Es difícil detectar resultados agudos, lo que les decía. No aplica para enfermedades con periodos de latencia o con periodos de incubación cortos. No aplica. Por ejemplo, no voy a estudiar un brote a través de un estudio transversal. No aplica, no tiene sentido. Se introduce sesgo cuando las exposiciones afectan la duración de la enfermedad. Entonces, hay una medida estadística para minimizar ese sesgo, que también lo vamos a estudiar. Y no se puede calcular la incidencia, ¿verdad? Sino solo la prevalencia. Recuerden que prevalencia es todo lo que hay en un momento determinado, no importa si es nuevo o es viejo. Incidencia solo son casos nuevos. Eso no se puede determinar con un estudio transversal, sino que me determina la prevalencia. Me está diciendo cuál es la prevalencia de diabetes en mayores de 20 años en este país. Creo que anda por el 11 o 12%. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensos en personas mayores de 20 años en este país? Anda por el 30-32% y así sucesivamente. ¿Qué usos tienen? Aquí está lo que les decía. Solo sirven para enfermedades crónicas, para exposiciones con larga duración, no me sirve para algo agudo, para exposiciones que no son afectadas por la enfermedad, ¿verdad? Precisamente las que son de corta duración son afectadas por la enfermedad. Yo no sé realmente si la exposición me puse ayer y ahora ya estoy enfermo, como por ejemplo en el brote de enfermedades transmitidas por alimentos, no podría ser un estudio de este tipo.
se puede combinar un estudio transversal con un seguimiento para crear un estudio de cohorte. Esto sí se puede hacer, que es prácticamente lo que se hace con las encuestas, digamos, eh, de consumo de alcohol y drogas, que se hacen entre escolares. Entonces se agarra una escuela que salió en una muestra en un momento determinado, luego en 5 años o en 3 años, no me recuerdo cuánto tiempo, se siguen esos mismos estudiantes. Eso lo convertiría en cohorte. Entonces el estudio inicial puede ser un transversal, pero luego puede convertirse en una cohorte. Y se pueden conducir estudios transversales repetidos para medir cambios en la población. Es decir, no son las mismas personas, por lo cual no los convierte en cohorte, sino que son estudios transversales cada 5 años, por ejemplo, y ahí nos va midiendo. Por ejemplo, a través de esas encuestas se ha visto cómo ha ido variando la tasa de mortalidad infantil en este país, y creo que lo hacen todos los países cada cierto tiempo, y cómo pasó de andar por 50 o 60 por cada 1.000 nacidos allá por los años 80 a estar en 9, 10 u 11 por cada 1.000 nacidos vivos a esta fecha. Eso se mide en periodos cada 5 años, se puede, eh, son transversales en un momento determinado, pero por no ser las mismas personas las que se incluyen en el estudio, entonces no se convierten en cohorte, siguen siendo transversales. Veamos un ejemplo de transversal. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados con lesiones ocupacionales entre niños trabajadores en las calles de las principales ciudades de América Latina? Vean, ¿por qué es analítico? Y puedo decir que es analítico desde el nombre, porque me está diciendo factores de riesgo asociados. Si el título fuera factores de riesgo prevalentes en niños con lesiones ocupacionales, entonces eso lo convertiría en un descriptivo. Igual transversal, pero descriptivo. Cuando me dice factores de riesgo asociados es que yo calculé una medida de sucesión. Este estudio incluyó 584 niños de 5 a 17 años en varias ciudades de Sudamérica en el año 2005, y a través de una entrevista se obtuvieron los datos. El resultado que se analizó fueron los tipos de lesiones específicas sufridas mientras trabajan en las calles, y las exposiciones pues tenían que ver con todas aquellas características que los volvían más vulnerables, ¿no? ¿Qué lo hace que sea transversal? La población fue seleccionada para el estudio independientemente de exposición y resultado. Esto es importante. Y en un momento determinado, ¿verdad? Y a través de una muestra. Entonces no es que agarré casos de niños lesionados y casos de niños no lesionados. Eso lo hubiera convertido en un casos y controles. Ni es que agarré niños expuestos a cierto factor, como por ejemplo a violencia intrafamiliar, por decir, y lo seguí para ver si desarrollaban el resultado. Eso lo hubiera convertido en cohorte. Entonces, menciono esto para que logremos ver la diferencia. No se le hizo seguimiento a los sujetos, entonces no es corte, y se examinaron múltiples exposiciones y múltiples resultados. Eso lo convierte en transversal. ¿Qué resultados hubo? 39%, casi 40% de los niños reportó haber sufrido una lesión mientras trabajaba en la calle. Otras cosas que lograron determinarse, que los niños que trabajaban más horas y que hacían más actuaciones en las calles tuvieron el riesgo más alto de lesiones. Los niños tuvieron más probabilidades de lesiones moderadas a severas que las niñas. Y los más grandes, más que los chiquitos. Pues, como resumiendo, ¿verdad? Sin poner datos claros. Ok, entonces las mismas preguntas. ¿Cómo defino la población en un estudio? Entonces, esto lo define el investigador de acuerdo a interés. Puede ser por exposición o puede ser por resultado, no específicamente por una de ellas. Otra, verdadero o falso. No se puede calcular incidencia en un estudio transversal. Verdadero, ¿verdad? En los estudios transversales solo puedo calcular prevalencia, no incidencia. ¿Qué medidas de asociación se utilizan para los analíticos transversales? Los OR y las razones de prevalencia. Vimos. Y se puede estudiar una exposición y múltiples resultados en un estudio transversal. La verdad es que es falso porque se estudian múltiples exposiciones y múltiples resultados. Si solo estudiar una exposición y múltiples resultados, eso lo convertiría en cohorte, no en transversal.
Ok, finalmente otros elementos que debemos de tomar en cuenta para los diseños de estudio es definir la población, definir los resultados, definir las exposiciones, ¿verdad? ¿A quiénes quiero aplicar los resultados del estudio? Es la primera pregunta que me hago cuando voy a definir la población que voy a utilizar. ¿Será que la voy a aplicar a población general? ¿O será que solo a mujeres, como en el caso de BPH? Pues será que solo a niños, como en el otro ejemplo que vimos ahí, o será a una raza específica, personas afroamericanas, personas latinas. Esto aplica a países multirraciales, ¿verdad? Que esto no aplica mucho para nosotros porque pues todos somos de la misma raza y hay muy pocas diferencias. O a localizaciones geográficas, ¿será que ese todo lo quiero aplicar a un departamento específico, a una zona específica como la zona costera, o como los estudios que se hicieron en el Bajo Lempa sobre enfermedad renal crónica e insuficiencia renal? ¿O será que es a una ocupación específica? Entonces, tengo que considerar todos estos factores para definir la población que va a incluir en mi estudio. Es el primer elemento. Debo definir también los resultados, ¿verdad? Para lo cual voy a desarrollar una definición de caso. ¿Quién es elegible? Factores, entonces, o mejor dicho, eh, situaciones para elegirlos o para descartar que entren al estudio, ¿verdad? Factores de elegibilidad. ¿Quién es elegible? Entonces tengo que definirlo para el estudio, en dónde se conducirá el estudio y en qué momento. Esto prácticamente me resume el título, ¿verdad? De la investigación. Tengo que ver a quién, al qué y el dónde, el cuándo. Criterios clínicos tienen que ser parte de la definición de caso, síntomas y signos, pruebas de laboratorio, qué códigos de diagnóstico voy a utilizar. Vean, por ejemplo, para la enfermedad renal crónica, cómo ha variado esto, ¿verdad? Y de hecho, después de los estudios que se hicieron en El Salvador, se decidió utilizar en toda la región de Secomisca. Yo no sabía esto hasta hace poco que en una reunión la gente de Secomisca lo planteó, que gracias a los estudios hechos en El Salvador y viendo que lo mismo puede estar pasando en Nicaragua, Honduras, Guatemala, se decidió utilizar los diferentes estadios y los diferentes códigos. El N18.1 para el estadio 1, el N18.2 para el estadio 2 y así sucesivamente, de enfermedad renal crónica. Entonces, todo eso lo defino en definición de caso. Y en cuanto a las exposiciones, tengo que definir la frecuencia, la duración, la dosis, si es que tiene que ver con la dosis. Por ejemplo, en el tabaquismo, como en la imagen que ven acá, tengo que definir cuál va a ser la dosis para considerar a alguien como tabaquista. 12 cigarros diarios, 20 cigarros diarios, qué sé yo. O en el caso del alcoholismo también hay que definir, y para esto ya hay patrones definidos por la OMS, un trago todos los días, bueno, el alcoholismo, o dos tragos. ¿Y qué es un trago? Son 15 ml, son 30 ml. Todas esas definiciones tienen que ir en bueno, desde que hago el protocolo. Y también considerar que las exposiciones cambian con el tiempo. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo fue fumador? A lo mejor ahora ya no lo es, pero lo fue durante 10 años, o a lo mejor ahora ya no es alcohólico, pero lo fue durante un tiempo. O a lo mejor ahora ya no tiene obesidad, pero durante mucho tiempo tuvo obesidad, etcétera. Ok, y algunas fuentes posibles de información para definir exposición y enfermedad, pues las podemos tener ahí, ¿verdad? Cuestionarios y con médicos, en nuestro caso ahora el CIS, que tiene tanta información valiosa, los reportes de laboratorio. De hecho, eh, ahora hasta el laboratorio, ustedes saben que está como unido con el CIS y ahí hay un lugar donde uno puede ver los resultados del laboratorio. Eso nos facilita para ver caso por caso. El registro de las prescripciones, que en un mismo podemos ver, ya no está aquello que se partió el expediente, ahí no sabemos qué pasó. O también los certificados de nacimiento para seguir cohortes, o certificados de defunción para hacer cohortes retrospectivas, los registros de enfermedades, en nuestro caso SUNOPI, HEPES, SUMEDE para el caso de VIH y otras plataformas que se pueden utilizar, los registros de los empleados para cuestiones ocupacionales, etcétera. Ok, veamos entonces, cómo me va a
interferir, digamos, todas estas cosas que ven en pantalla en el diseño del estudio. Lo primero es que se conoce ya sobre la exposición y el resultado. Recuerden que todo esto lo pongo en mi marco teórico y en mis antecedentes para luego hacer la discusión y comparar. ¿Cuán común es el resultado? Si es un resultado muy común, entonces utilizo cohorte. Si es un resultado raro, puedo utilizar un casos y controles. ¿Qué tan común es la exposición? Aplica lo mismo dicho para lo anterior. ¿Cuál es el periodo de tiempo propuesto para la exposición y el desarrollo? Si es muy largo, no me aplican ni casos y controles ni cortes, sino mejor una, un transversal analítico, como las enfermedades no transmisibles. ¿Qué marco de tiempo necesito para la respuesta? Si no tengo mucho tiempo, entonces no puedo hacer una cohorte, entonces me voy por un caso y control. ¿Tiene usted acceso a una población en particular para el estudio? Yo tengo datos existentes. Si no los tengo, sino que solo tengo datos generales, mejor calculo una muestra y hago un transversal. Si tengo datos específicos de todos los casos, entonces puedo hacer un casos y controles y hay formas ya para escoger esos controles. Y bueno, también depende del presupuesto y los recursos que tenemos. Si tenemos suficiente tiempo y financiamiento, el estudio ideal siempre son las cortes. Pero si no alcanza la plata, tenemos las otras dos opciones, casos y controles y transversales analíticos. Bien, y para ir finalizando, bueno, unas palabras sabias de estos pensadores que ustedes ven ahí al final. No existe tal cosa como un diseño de estudio perfecto. Es decir, no podemos decir que un estudio es mejor que otro. Todo depende. En epidemiología es así, colegas. Cuando le preguntan a usted, mire, ¿y qué estudio es mejor? ¿Considera usted que es el mejor para hacer una investigación epidemiológica? Depende. ¿De qué depende? De lo que acabamos de ver en la lámina anterior, ¿verdad? De todo eso. Por consiguiente, entonces tiene una gran importancia entender qué limitaciones tiene cada diseño. Y ahí es donde nos vamos a extender cuando nos pregunte el jurado, ¿verdad? ¿Y por qué decidió hacer una corte? Bueno, tenía el tiempo necesario, tenía el financiamiento y estaba estudiando una exposición rara. Por lo tanto, el diseño ideal era una corte, por ejemplo. La importancia central del diseño del estudio es que la investigación epidemiológica no puede ser sobreenfatizada, es decir, no puedo, digamos, sobrevalorar un diseño de estudio. Cada diseño de estudio tiene su indicación específica. No es que uno, haciéndole modificaciones, me va a servir para otro. Y ningún tipo de análisis estadístico sofisticado puede salvar un estudio mal diseñado. Por ejemplo, en ese último que acabábamos de ver, que les mencionaba, eh, intentaron hacer un analítico, hicieron una prueba de chi cuadrado al final, era sobre cáncer, no, no era cáncer, lesiones cervicales, no de cáncer, sino lesiones en general, pero como el diseño no estaba bien, aunque hayamos utilizado un análisis estadístico tan bueno como la prueba de chi cuadrado, eso no me iba a salvar el mal diseño, ¿verdad? Porque no calculé antes el RR o el OR, dependiendo si era por pasos y controles o si era un transversal analítico. Ok, vamos a resumir para ir terminando, nos quedan unos minutos todavía, que los estudios transversales son más sencillos y menos costosos y pueden ser utilizados para múltiples exposiciones y múltiples resultados. Ejemplo de esto, todas las encuestas que se hacen son transversales. Las encuestas nacionales de salud, incluso el censo. El censo que creo que todavía se está haciendo, ese es como un estudio transversal. ¿Cuántos habemos ahorita en el país? ¿Cuál es el nivel de estudio? Entonces, ahí van a calcular prevalencia de diferentes cosas, ¿verdad? De lo que reciben remesas, del nivel de estudio de la población, del tipo de vivienda que tiene la población, etcétera. Y por supuesto, eso sirve para diseñar múltiples estrategias de país. Los estudios transversales no pueden ser usados para inferir relaciones temporales entre exposiciones y resultados, porque aquí no puedo calcular ese tiempo entre cuánto estuvo expuesto para desarrollar el resultado. Si yo tengo como objetivo, de,
digamos, determinar ese periodo, el correcto sería una cohorte, no un transversal. La elección de un diseño apropiado de estudio debe hacerse muy cuidadosamente y tomando en consideración las fortalezas y limitaciones de cada tipo de estudio analítico. Entonces, cuando volvemos a lo mismo, nos preguntan, ¿y cuál es de los analíticos, cuál es el ideal? No existe un ideal, todo depende de lo que busque. Y una selección apropiada de la población del estudio y una cuidadosa definición de las exposiciones de resultados es esencial para el éxito del estudio, sin duda. Los analíticos se usan para probar hipótesis, por lo tanto tenemos que saber plantear hipótesis. Y ese es el ejercicio que ya no vamos a alcanzar a hacer ahora, pero con el cual vamos a iniciar en la próxima clase. Yo les voy a llevar 4 eh, conclusiones de estudios epidemiológicos y en base a eso vamos a plantear hipótesis. ¿A qué se debió que los casos de VIH aumentaron con esa información que tenemos? ¿O a qué se debió que los casos de diarrea aumentaran con esto? Entonces, hipótesis, ¿verdad? Porque precisamente utilizamos los estudios analíticos para probar esas hipótesis o para aceptar y descartarlos. En una cohorte, el investigador agrupa a los participantes por la exposición, ya lo dijimos, y en un caso de control, lo agrupa de acuerdo a el estatus de enfermedad. Es decir, ¿está enfermo? No está enfermo. Los que están enfermos son los casos y los que no están enfermos son los casos. Las cohortes son útiles para exposiciones raras, mientras que los casos y controles son más para resultados raros. Ok, aquí les van a quedar algunas referencias. Vamos a volver acá y dejar de presentar. No sé si tienen algún comentario, pregunta. No les voy a mostrar también el ejercicio que después vamos a hacer. Creo que ya lo tenía abierto. Aquí está. Lo íbamos a hacer así en línea, miren, pero ya no estamos a tiempo, entonces lo vamos a hacer en el próximo. Vamos a tener este documento en el cual vamos a poder ver, bueno, creo que no lo están viendo. Perdón, compartir pantalla nuevamente. Compartir pantalla completa. A ver, ahora sí. Entonces aquí vamos a ver 4 casitos, vean, en el cual vamos a definir hipótesis. Un pico reciente de casos de VIH entre usuarios de drogas inyectadas, eh, el tema de accidentes en personas que manejan camiones, enfermedad diarreica, en algunos casos, y tasas de morbilidad y mortalidad materna. Serían los 4 casos que vamos a analizar en la próxima clase para poder plantearnos hipótesis. Vamos a hacer pequeños grupos y va a ser interesante porque esto les va a ayudar a ustedes a afianzar lo que ya saben, por supuesto, de las hipótesis que han puesto en sus estudios. Les va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y como se trata de, más que de estar haciendo exámenes, acuérdense que en maestría ya no se acostumbra a hacer exámenes, sino de ver cómo se van desarrollando las competencias en ciertos temas. Aquí mediríamos la competencia desarrollada para generar hipótesis. ¿A partir de qué? De estudios descriptivos. Esos 4 que van a ver ustedes ahí son 4 descripciones de las cuales pueden surgir hipótesis. Por eso, una recomendación de un estudio descriptivo siempre es hacer un analítico sobre diferentes elementos. Ok, vamos a ver. No sé si los agoté, los cansé, hablé mucho. ¿Algún comentario, colegas? Vamos a ver, al final nos conectamos 20, ¿no? Buen grupo. Comentarios, reacciones. Están todos por ahí. Vamos a ver uno por uno los que están. Ana Meléndez. No sé si tuviera algún comentario. ¿Todo se entiende? Nos escribe ahí Xiomara Urrutia. Sí, todo bien, dice presencial. Ok. No, muy claro, doctor. La verdad que gracias porque creo que nos ha dado bien puntual todo
las herramientas para poder utilizar en nuestros trabajos de investigación. Creo que la mayoría son casos y controles. Sí, a mí me generaba ese ruido, pues lo de las pruebas no paramétricas y lo del load radio, ¿verdad? Ok. Entonces, pero ya queda ya más claro, ¿verdad? Y cualquier cosa ahí lo vamos a estar molestando. Y cuando hagamos, y como vamos a hacer ahí por la octava o novena semana, vamos a hacer un taller que ya está diseñado para hacer análisis descriptivo y cálculo de medidas analíticas, incluyendo pruebas de hipótesis y el análisis, ¿verdad? Entonces, la idea es que quede afianzado para que ustedes lo apliquen en sus respectivos análisis. A eso vamos a dedicar 2 o 3 días a ese taller, porque de ahí sí tenemos que salir ya bien claritos sobre cómo vamos a plantear todos nuestros resultados. Primero los resultados descriptivos y luego los análisis de medidas de asociación, de pruebas de hipótesis, etc. Y por último, pues, la interpretación de todo eso. Muy bien. Creo que estamos exactamente a las 2:40. Cerraríamos acá, colegas. De verdad es un gusto compartir con ustedes. Me comprometo a subirles la grabación y ya vamos a parar de grabar. En un momentito les voy a subir la grabación para aquellos que quisieran revisarla. Y por supuesto también les vamos a subir el PowerPoint y les voy a subir también ese ejercicio para que lo vayan leyendo y nos cueste menos en la próxima clase. Así que aquí cerraríamos. Hoy muchísimas gracias y buenas tardes y que pasen un feliz domingo y que descansen por lo menos el domingo. Cuídense. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Feliz Feliz tarde. sábado, feliz fin de semana. Hasta luego. Cuídense. Mucho gusto.